buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, muchas gracias por permitir comunicarnos. ¿Nos podría platicar su ejemplo de vida? ¿Cómo es que está en este medio? Bueno, yo quiero comentarles, comentar que en el caso particular, por un asunto personal, tuve necesidad de ingresar al gobierno federal a la escasa edad de 10 años. A veces nos preguntamos cómo a esa edad puede un pequeño entrar a trabajar. Bueno, fue una circunstancia muy particular en la familia, fallece mi señor padre, somos 9 hermanos, yo era el segundo mayor y bueno, nos obligamos a tener que sacar adelante a la familia y como mi padre trabajaba en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Tenemos entendido que un juez de lo familiar fue quien intervino para que usted pudiera entrar a trabajar al gobierno. ¿Es esto verdad? Sí, claro. ¿Recuerda en qué grado escolar estaba cuando entró a trabajar? Prácticamente yo iba en la secundaria cuando entré a trabajar, tuve la fortuna de terminar una licenciatura, una maestría, varias especialidades y en el gobierno federal pasar de una labor de intendencia muy humilde, muy sencilla, a haber logrado ser delegado federal de la Zagarpa en 2 estados del país. Entonces yo creo que eso comprueba que cuando uno se propone cosas, cuando uno se compromete con lo que hace, pues uno recibe la recompensa y en mi caso pues fue haber logrado representar al sector productivo de México, en este caso en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Morelos, que fue los estados donde ostenté alguna responsabilidad y de la cual yo me sentí muy orgulloso. Derivado de eso, Graco, el gobernador de Morelos, tuvo a bien invitarme para ser parte de su gabinete desde el primer año de gobierno. Nos retiramos un año por un compromiso, una actividad personal que yo deseé emprender y nuevamente estamos aquí en la Secretaría tratando de contribuir con nuestra experiencia y nuestro esfuerzo al campo de Morelos que es tan noble y es tan importante. Ok, ¿podría platicarnos acerca de los avances que se han obtenido durante su gestión en el tema de agronegocios? Morelos es un estado pequeño, el segundo más pequeño de México, pero un estado muy rico porque las características de suelo, de clima y de agua son muy valiosas. Puedo compartirles que en Morelos todo lo que se siembra se produce. Tenemos desde café orgánico en una pequeña superficie, tenemos algo de plátano, tenemos jícama. Somos un estado importante desde el punto de vista de rentabilidad en caña de azúcar. Obviamente nuestra producción es de poco más de 200,000 toneladas de azúcar. Con respecto a las 7 millones de toneladas, quizás no somos el mayor aportante, pero sí puedo destacar que somos el estado que más kilos de azúcar por tonelada de caña obtiene en fábrica y estamos en los primeros lugares en rendimiento en campo. Somos un estado también en donde la cebolla es muy apreciada, una cebolla que durante muchos años estuvo en el mercado alemán. La miel morelense hace unos años ganó un concurso mundial como una miel reconocida como la mejor miel y ahora que el señor secretario de Agricultura hizo un viaje por la península arábiga, fue uno de los primeros productos de los cuales se hicieron contratos por más de 700 millones de dólares, entonces habla de la importancia de los productos que Morelos obtiene. Así tenemos el caso del nopal, somos primer lugar de producción de nopal, somos un estado importante en la producción ornamental, particularmente en la Nochebuena, en esquejes al mercado americano. Tenemos un mundo de variedades que se producen en el estado, somos primer lugar nacional en producción de peces de ornato, tenemos un arroz de excelente calidad. Si bien es cierto el volumen no es tan cuantioso, pero es un arroz reconocido a nivel mundial como uno de los mejores arroces, inclusive el mercado lo diferencia con un mejor precio. Entonces hoy tenemos una producción de jitomate también muy importante en invernadero, aguacate. Aguacate de Morelos es un aguacate que tiene un mayor contenido de aceite y eso lo hace mucho más cremoso, lo conviertes en una mantequilla mucho más fácil, entonces nos da mucho gusto, la verdad, que estos productos en Morelos son muy significativos y hoy el reto que estamos asumiendo es terminar de hacer el engarce entre la producción y el mercado que lo recibe y que lo paga. El tema de la sanidad es un tema en donde hemos avanzado de manera sistemática.
En el tema particular de aguacate, por ejemplo, prácticamente toda la superficie de aguacate está libre de una plaga que puede ser una limitación para exportar, como el barrenador del hueso. Entonces, estamos avanzando en la certificación de buenas prácticas para que nuestros productos no puedan ser rechazados a la hora de que queremos exportarlos. Y es un tema en el cual estamos trabajando, en el cual estamos asumiendo retos. Tenemos un agroparque que se está terminando de construir. El mes de noviembre tiene su primer embarque a Canadá. Es una de las mayores inversiones que se han hecho en la historia del campo, no en este gobierno, en la historia, con una inversión inicial de 400 millones de pesos aproximadamente, y acumulada con una segunda etapa alcanzará seguramente entre 700 y 800 millones de pesos un agroparque, que no solamente significa el agroparque, sino también lo que conlleva el que este negocio, que va a estar en una región de Yecapixtla, pueda desarrollar a otros pequeños productores interesados en ser proveedores de este gran comercializador. Entonces, si Morelos ha venido dando buenas cuentas en la producción de alimentos, estas noticias van a acabar de detonar actividades que se vienen impulsando desde que llegó el gobierno de la Visión Morelos. ¿En qué considera que el estado de Morelos es más fuerte en el tema agropecuario? Yo creo que nosotros tenemos muchas potencialidades. Las que acabo de referir son algunas de ellas. Todavía tenemos por delante oportunidad. Tenemos que tecnificar los cultivos, meter sistemas de riego, en el caso de la caña, mecanizar la cosecha. O sea, tenemos que meter mucha más tecnología que eficientice los procesos de producción para reducir costos e incrementar rendimientos. Entonces, en todos los productos que nosotros obtenemos hoy por hoy somos altamente competitivos. Si bien es cierto que no somos los que más aportación tenemos, porque seguimos siendo un estado pequeño, pero sí somos un referente nacional. En sorgo el rendimiento nacional es de 4 toneladas por hectárea. Nosotros en nuestros años buenos estamos sacando 8 toneladas por hectárea. En arroz el promedio son 4 toneladas por hectárea, aquí se obtienen 10 toneladas por hectárea. Entonces, eso habla de la competitividad. Lo que tenemos que resolver es cómo hacemos que el productor reciba por sus productos de excelente calidad mejores precios. Y esa es la parte en la cual estamos trabajando, es el reto que en este resto de administración le estamos apostando para acabar de detonar las actividades que han sido emblemáticas en la entidad. Ok, las predicciones del cambio climático indican que los países más afectados serán la India y México. ¿Cuál es su opinión? Es un tema que ya lo hemos visto reflejado en un comportamiento de las precipitaciones diferente al que estábamos acostumbrados. Estamos por esta consecuencia recibiendo o detectando la presencia de plagas que no eran típicas en nuestra región, y eso nos obliga a prepararnos de manera diferente. Hubo una parte de Morelos, la zona alta de Huitzilac, donde se produce avena, que incluso tuvimos que cambiar el calendario de siembras, porque ya hoy no se está comportando de la misma manera el periodo de lluvias o el periodo productivo como estábamos acostumbrados. Entonces, ese tipo de fenómenos nos obligan a estar revisando si estamos todavía en un correcto proceso de producción, o lo tenemos que cambiar o tenemos que modificar prácticas. El año pasado tuvimos un fenómeno muy dramático en donde la presencia de una sequía prolongada y una plaga pues le pegó a uno de los cultivos que son muy importantes para Morelos por la base social que participa. Este año nos preparamos para que eso no nos ocurriera, ha sido un excelente año, pero el cambio climático es algo que no podemos soslayar. Tenemos que estar evaluando permanentemente, tenemos que mejorar prácticas de producción, hacerlas mucho más sustentables. No podemos seguir utilizando de manera indiscriminada fertilizantes o agroquímicos. Tenemos que utilizar más sustancias biológicas, más fertilizantes biológicos que no deterioren tanto nuestro entorno. Entonces, es parte de muchos de los proyectos
que en Morelos están impulsando. Este mismo mes Morelos es sede de un evento muy importante que se llama Alternativas Verdes, en donde busca en un espacio durante 3-4 días mandar una señal de la importancia que tiene el que cuidemos nuestro entorno, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad de las actividades que estamos realizando. ¿Con qué retos se encontró cuando tomó cargo de la Secretaría? Una secretaría, digo, con una desarticulación con el campo. En Morelos tenemos 27 sistemas producto, todos son importantes, unos más grandes que otros, pero importantes al fin. Entonces no había una articulación que le diera sentido a las políticas públicas que el gobierno estaba implementando. Entonces tuvimos que replantear una estructura programática diferente, mucho más consensuada, mucho más integrada, que respondiera a las necesidades que hoy tiene el sector productivo. Y bueno, encontramos que la parte de financiamiento sigue siendo una asignatura con todo y las políticas que a nivel del gobierno federal se han implementado. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso, tenemos un programa de financiamiento muy atractivo, muy noble, que le permite a miles de productores poder garantizar sus cultivos cada año. El tema de la capitalización de las unidades productivas, realmente que el productor reciba los insumos que requiere para poder desarrollar su capital en bienes. Entonces, pero te digo, el reto que encontramos fue precisamente ese, una desarticulación. No había sentido entre lo que el gobierno hacía y lo que los productores necesitaban o hacia dónde iban, y creo que en estos 4 años que llevamos de gobierno hemos avanzado. Podemos revisar que el comportamiento de las actividades se ha crecido en muchos de los casos. Las razones por las cuales hemos tenido algunas caídas son por causas ajenas a una política pública, que en este caso tiene que ver los vaivenes en los precios. Tuvimos una caída importante del precio del azúcar en el 2013, tuvimos un problema de caída del precio del sorgo en el 2014, el año pasado esta sequía combinada con una plaga. Entonces, te digo, han sido fenómenos totalmente exógenos, pero hoy por hoy el productor recibe de parte del gobierno los apoyos que le facilitan muchas de las actividades que él está realizando en su ciclo productivo. Nos comenta que ustedes obtienen mayor producción en lo que es el área del azúcar. ¿No ha pensado el tema como Brasil de convertir la caña en etanol para con esto poder subir el precio? Se nos han acercado un par de empresas, se aprecian serias, interesadas en desarrollar esta actividad. Morelos es un estado idóneo para poder destinar toda la producción de caña a etanol, porque nuestra producción no incide directamente en los volúmenes que le dan sentido al abasto nacional. En México se consumen casi 5 millones de toneladas, traemos casi 7 millones de toneladas en el último ciclo. Entonces las 200,000 que produce Morelos no afectarían, no desestabilizarían el mercado. Entonces sí es posible. Estamos revisando las propuestas, ellos ya han hecho algunos ejercicios de análisis económico. Obviamente al productor le tenemos que garantizar al menos el mismo ingreso que él recibe hoy por la producción de azúcar. Ahí es donde han tenido un reto, porque también el valor de los energéticos ha sido variado, no se mantiene en una línea horizontal. Entonces, sí estamos en el tema, traemos otros proyectos interesantes que estaremos impulsando en los siguientes meses, pero digo, en el tema de la caña de azúcar, al menos se están explorando estas posibilidades. Vamos a ver qué tanto se logran concretar, puesto que las inversiones que implican son importantes. Estamos hablando de por lo menos unos 300 millones de pesos, unos 30 millones de dólares por lo menos es lo que se requiere invertir para poder echar a andar una planta con una superficie equivalente a la que hoy tenemos nosotros destinada a la producción de azúcar. Ok, en Televisión Latina estamos haciendo una plataforma de información donde los principales actores, como funcionarios públicos, docentes agrónomos y productores, puedan tener acceso a información fresca e importante para poder realizar su trabajo de una mejor manera. ¿Cuál es su opinión? Muy importante. Yo creo que en la medida en que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer
a través de los medios de comunicación, a través de todos los servicios electrónicos que hoy están disponibles, no solamente va a tener claridad de lo que está pasando en nuestro país, sino que también va a tener la oportunidad de aprovechar alguna ventana que le resulte interesante y que esté vinculada con la actividad que él realiza. Nosotros nos hemos interesado mucho en asistir, por ejemplo, a los foros internacionales. Recientemente se llevó a cabo el de Hong Kong, en donde un funcionario de esta secretaría participó. El mes que viene está otra feria en Orlando, Florida, que son escaparates que necesitamos aprovechar para que nos conozcan. Entonces, la presencia y participación de los medios es igual de vital, ¿sí? Yo agradezco el interés que ustedes han tenido para dar a conocer lo que en Morelos se está haciendo y para que le permitan, no al gobierno, a los productores de Morelos, que puedan tener una oportunidad a través de aquellas personas que tienen acceso a este medio de comunicación y puedan hacer negocios. Yo creo que da para que todos ganen y para que podamos ir diversificando aún más la presencia de nuestros productos en algunos otros mercados, tanto nacionales como internacionales. Señor secretario, sabemos que en Morelos es importante el factor humano. ¿Podría platicarnos su relación con los líderes del campo? La relación la tenemos en dos momentos. Primero, en Morelos tenemos un Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Es un consejo de una altísima participación ciudadana en donde permite que todas las expresiones, independientemente de su ideología, se manifiesten, se pronuncien, nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo que más conviene a la hora de poner en práctica las políticas públicas que este gobierno ha diseñado. Y es un foro ciudadano muy valioso que la ley prevé, tanto federal como estatal, y que nos ha llevado a que caminemos de manera muy cordial, muy armoniosa, muy respetuosa. Por el otro lado, recientemente constituimos, atendiendo instrucciones del señor gobernador, un Consejo Sectorial de Desarrollo del Capital Humano. ¿En qué consiste? Es un consejo que tiene como finalidad el que podamos ponerle atención a aquellos servicios profesionales que el productor necesita para ser más eficiente. El extensionismo desaparece en la Secretaría de Agricultura por allá por 1988 y desde entonces no se ha logrado resolver el dilema. Creo que este concepto de desarrollo del capital humano, donde vinculamos a la academia, a la investigación, dependencias del gobierno, productores, cámaras empresariales, nos permite, a ver, ¿en qué estamos creciendo? Por ejemplo, agricultura protegida. Necesitamos técnicos con un perfil muy específico, especialistas en este tipo de productos, que no es cualquier cosa. Entonces, nos ponemos de acuerdo con la academia para que en sus planes de estudio esté considerado ese nivel de conocimiento y cuando los alumnos salgan listos para poder dar ese servicio profesional que el productor está demandando. Ese es el tipo de experiencias en las cuales estamos trabajando. Los productores están muy entusiasmados porque este modelo no se había visto antes y bueno, le batallaban. Y el costo que representa un mal técnico es del 50% de lo que el productor le invierte. O sea, si el productor le invierte 100 pesos, el 50% de la posibilidad de que recupere esos 100 pesos depende de un buen técnico. De ese tamaño, entonces, este nuevo modelo de organización entre productores, sociedad, cámaras, creo que nos va a permitir ir resolviendo problemas como ese. En Morelos, como ya lo hemos platicado, ese espíritu zapatista que identifica a muchos de los ciudadanos de esta entidad, pues los lleva a que son muy expresiva, y bueno, la oportunidad que tenemos nosotros de poder comunicarnos, de poder ponernos de acuerdo es muy importante. Aquí lo hemos logrado, yo tuve la fortuna de ser delegado federal casi 10 años aquí, y eso pues me permitió conocerlos, saber qué cosas les preocupan y ayudarnos a que avancemos de una manera que en verdad estemos atendiendo lo que a ellos les interesa. Tenemos entendido que productores que estaban en el buró de crédito los han rescatado y ahora ya pueden acceder otra vez a créditos para poder reactivar su producción.
¿Nos podría comentar del tema? Fuimos uno de los estados, creo que el primer estado que a través de las gestiones del señor gobernador se adquirió la cartera vencida de Banrural. Teníamos poco más de 1,750 productores en el buró de crédito que no eran sujetos de ningún crédito por esa razón. Era una cartera que valía 389 millones de pesos. Logramos comprar esa cartera a centavo. Cada peso que se debía, estamos hablando de más o menos 4 millones de pesos, que fue lo que se invirtió para adquirir esa cartera, y con esto logramos que esos 1,750 productores quedaran liberados del buró y pudieran ser nuevamente sujetos de crédito. Lo importante aquí era que de esos 1,752 productores, el 60% eran pequeños productores y productores en condiciones realmente de mucha marginalidad. Por eso creo que no era nada más el hecho de liberarlos de deudas que generaron en un periodo de tiempo, sino que se trataba de un sector muy frágil, un sector que requería una intervención de gobierno, como lo hizo muy bien el señor gobernador, y que hoy afortunadamente ya no tienen ese impedimento para poder solicitar créditos y para poder invertir con estos créditos en actividades que realizaban antes de haber quedado limitados por esta situación. Estamos en la tierra de Zapata, tierra bendita que ha sido regada con sangre de hombres que dieron su vida para que los productores pudieran ser dueños de sus tierras. ¿Usted cree que los productores de Morelos han alcanzado su potencial productivo? Tenemos hacia adelante una brecha todavía afortunada. En el caso de maíz, traemos un promedio de 5 toneladas por hectárea, podemos alcanzar las 10 toneladas por hectárea. En el caso de caña podemos incrementar un 30-40% más los rendimientos en campo y podemos subir perfectamente 2-3 puntos más de kilos de azúcar refinada base estándar, y así tenemos. Yo creo que por delante, si hacemos mucho más eficientes los procesos de producción, si metemos más tecnología en lo que estamos haciendo, si mejoramos algunas prácticas como hacer estudios de suelo para poder aplicar fertilizantes, por delante tenemos un crecimiento exponencial. Yo no dudaría en decirte que si hoy el valor de la producción de Morelos anda del orden de los 8,000 millones de pesos, pudiéramos perfectamente doblarlo a 15, 16 mil millones si mejoramos todos estos procesos de los que he hablado. Entonces, eso nos indica el área de oportunidad que tenemos y la obligación y responsabilidad que nosotros como gobierno de hacer que los productores alcancen esa rentabilidad, ese crecimiento, porque no solamente son números, son recursos económicos que van a llegar a sus bolsillos, que les van a permitir mejorar las condiciones de vida y que van a pegarle de frente a la pobreza y a la marginación que recientemente en los resultados que dio Coneval, pues en México siguen creciendo. Entonces creo que son de las cosas en las cuales tenemos que ser mucho más eficientes para que los productores, que efectivamente en Morelos pues hay un gran sentido y un gran sentimiento sobre lo que fue la vida y obra de Emiliano Zapata, quien nació y murió. Entonces pues es un aliciente para muchos amigos productores que siempre exigen y reclaman el derecho legítimo a ser apoyados para seguir creciendo. En ornamentales ustedes son líderes. Incluso las puertas de Europa se les están abriendo. ¿Podría platicarnos algo del tema? Las principales divisas que tiene Morelos provienen de la exportación de flores, de las distintas especies de ornamentales. Recientemente estamos incursionando al mercado europeo. Nuestro mercado natural obviamente son los Estados Unidos por hacer frontera con ellos. Estamos exportando cada año a varios países del mundo, a Corea, Alemania, Hong Kong, Suiza, obviamente Estados Unidos y Canadá, más de 144 millones de piezas al año. Estamos hablando de que solamente las actividades ornamentales nos deben de estar generando 250 millones de pesos al año por divisas. Entonces, para nosotros el mercado de exportación europeo es un reto porque en Holanda se encuentra el principal productor de ornamentales del mundo. Entonces, pues obviamente ellos tienen mucho más cerca a los países de Europa, pero Morelos es un gran competidor. Hemos generado alianzas, estamos generando alianzas con este tipo de países para que ambos nos beneficiemos de lo que ellos y nosotros estamos haciendo, pero el mercado europeo es un mercado en que no solamente en los ornamentales, también en los frutales y en las hortalizas hemos puesto nuestros ojos para que a los productores de Morelos les vaya bien. Retomando el tema de los ingenios,
supimos que estaban pasando por un momento difícil. ¿Podría contarnos algo del tema, cómo lo superó? En el 2013, por cuestiones estrictamente de mercado, se cayó el precio. Se cayó a la mitad. De recibir 800 pesos, estaban recibiendo 400 pesos por tonelada de azúcar comercializada, que es el criterio que la ley prevé para poder pagarle a los productores. Eso generó una gran crisis social. En el 2013 el gobierno de Morelos, de la mano con el Congreso del Estado, los apoyó con un recurso económico. Estuvimos apoyando con 47 pesos por tonelada industrializada. En Morelos se industrializan poco más de 2 millones de toneladas. Fue una inversión del orden de los 100 millones de pesos. Los hemos venido apoyando también con algunos insumos, el apoyo al paquete tecnológico, y eso ha permitido que hayan logrado mantenerse, sostenerse. Afortunadamente en la última zafra 15-16 el precio repunta. Este año vamos a tener los mismos precios prácticamente que traíamos hace 4 años, que fue cuando se cayó el precio, que por cierto fue el precio más alto del que se tiene registro en liquidaciones a los productores. Entonces nos da mucho gusto que este año el precio nuevamente se retoma. Creemos que va a ser un precio que por lo menos 3-4 años va a estar ahí, y lo que nos queda ahora es encontrar, como ya lo estamos haciendo aquí, nuevos mecanismos para mejorar la producción, para que el productor no quede tan expuesto a un precio. Si tenemos mayores rendimientos en la producción de caña en campo y de azúcar en fábrica, y tenemos menores costos de producción a través de mejores prácticas, como es la tecnificación del riego, como es el combatir plagas, creo que eso nos va a permitir tener un margen, porque si llegase a caer otra vez el precio, pues ya no lo vamos a resentir tanto porque estamos preparados. Entonces, afortunadamente fue un proceso que logramos sortear de la mano con los productores de una manera muy conveniente, y te digo, hoy nuevamente estamos tranquilos porque los productores de caña van a recibir ingresos importantes. ¿Qué sectores agropecuarios de Morelos considera usted que están débiles y cuál sería su propuesta para fortalecerlos? La ganadería es una actividad en donde tenemos que trabajar más, tenemos que mejorar la calidad genética de nuestro ganado, estamos invirtiendo en sementales, en vientres. Morelos tiene 2 actividades de muchas que realizamos en el tema pecuario, pero que son particularmente significativas: el tema de los bovinos, tanto carne, leche como doble propósito, como el tema de los porcinos. Entonces, ahí es donde creo que sí ha habido un deterioro que se dio antes de esta administración. Llegamos a pasar de 140 a 150 mil cabezas de ganado cuando llegamos a este gobierno a menos de 100 mil. Hablamos de que 1/3 de la producción prácticamente se perdió, y hoy andamos en no menos de 125, 130 mil cabezas. Estamos recuperando el hato ganadero. Entonces, son de las áreas en las cuales tenemos que invertir de una manera mucho más importante, digo, en esas especies. En el tema agrícola, Morelos también es un estado reconocido por la producción de amaranto. También ahí tenemos áreas de oportunidad. Afortunadamente en la entidad tenemos la ventaja que las actividades están muy regionalizadas. O sea, no tenemos un problema que todo el estado se dedica a todo. No, tenemos la región norte que se dedica a los frutales, la región sur y algo de oriente a la ganadería, todo el oriente como el granero de Morelos. Entonces eso nos permite poder hacer una agenda de desarrollo productivo mucho más eficaz, porque el estado, sus características de altura, de clima, de lluvias, facilita ese tipo de prácticas. Entonces, el tema ganadero, particularmente creo que es un área en donde tenemos retos y bueno, ya vamos avanzando, pero no podemos cejar en ponerle atención. ¿Cree usted que el campesino común esté enterado en qué consisten y cómo pueden acceder a los programas de gobierno? Ha habido un avance importante. Nosotros, para que esto ocurra, hemos implementado desde el primer año de gobierno una credencialización de productores, que al productor, a la hora que tiene contacto con la credencialización, no solamente le da la ventaja de poder simplificar trámites, sino que también sabe que hay una oficina de gobierno que está para atenderla. A veces la gestión se hace a través de una organización y no necesariamente le dan toda la información que él tiene que saber. Entonces, ese acercamiento que estamos encontrando, la forma en que los programas los estamos implementando y todos los recursos se los entregamos directamente a ellos, a sus cuentas de débito. Antes se les entregaban vía los proveedores y había productores que ni sabían de qué programa, qué monto, qué obligaciones tenía.
Ahora ya no, ahora él es mucho más participativo de los programas, de los recursos, de la forma en que estos se tienen que comprometer, y de esa manera lo obligamos a que esté más enterado y lo vuelve un ciudadano mucho más demandante. Entonces, no digo que ya lo tenemos resuelto todo, pero creo que sí hemos avanzado. Tan es así que en el 2015 recibimos 5,000 solicitudes de apoyo en un solo programa y este año fueron 7,000. Tuvimos un crecimiento del 28%. Entonces sí habla de que el productor se ha enterado más de los programas a los que tiene derecho y eso permite que él vaya a la ventanilla a solicitarlos, sin hablar de los que ya de manera tradicional operaba la Secretaría de Agricultura, como es el caso del anteriormente llamado Procampo. Entonces, creo que estamos avanzando, creo que se ha generado una más conciencia, los programas han permitido que eso ocurra y bueno, si seguimos en esa tónica, en breve el 70-80% de los productores estarán muy enterados de la Secretaría de Desarrollo Pecuario, de la oferta institucional que tiene para él y cómo tiene que acudir a ella para beneficiarse. ¿Cree usted que la seguridad alimentaria en el estado de Morelos ya esté garantizada? No es posible porque nuestras superficies no dan para poder garantizar. En los cultivos que somos superavitarios es en el caso de la avicultura, ahí sí somos superavitarios. En los demás, difícilmente por las superficies que tenemos. En promedio, las superficies agrícolas andan entre las 3,000 y las 5,000 hectáreas, salvo los cultivos extensivos como sorgo, maíz y caña, que tenemos más de 15,000 hectáreas, hasta 40,000 en el caso del sorgo. En todos los demás son pequeñas superficies. En algunas hablamos de 1,000 hectáreas, de 800 hectáreas. Entonces, nosotros en esa parte, por muy eficientes que seamos, no podemos darle abasto al volumen de consumo que se tiene en el estado de esos mismos productos. Pero te digo, sí podemos reconocer y destacar que sí tenemos los mayores rendimientos por metro cuadrado de tierra y por litro de agua. Yo creo que esa es una buena señal e invita a otros estados de la República pues para que vean cómo estamos produciendo en Morelos y si estos ejercicios se replican, pues ya no impacta nada más en Morelos, impactamos en todo el país porque ellos van a tener mejores rendimientos. En Televisión Latina, creemos que si el campesino adopta las buenas prácticas de inocuidad, podría ser parte del mercado europeo y de esta manera recibir 4 veces más el precio de lo que está recibiendo actualmente por su trabajo. ¿Qué opina de esto? Totalmente de acuerdo. Por esa razón, en este gobierno le hemos apostado a la certificación. Recientemente entregamos un número importante de certificaciones de buenas prácticas, varios cultivos, aguacate, cebolla, nopal, higo, recibieron una certificación de buenas prácticas que los deja preparados para que el mercado los pueda recibir sin el riesgo de que pongan en peligro la salud de nadie por esa certificación sanitaria. Entonces, nosotros le hemos apostado a la inversión en las buenas prácticas, en crear conciencia en el productor de que es bien importante que no pierda de vista el manejo de sus huertas desde el punto de vista tanto de manufactura como de campo. Y bueno, vamos avanzando. Los cultivos que hoy se están exportando lo han podido hacer gracias a que tienen las certificaciones. Y estamos hablando de hortalizas como el jitomate, cebolla, algunas frutas como el aguacate, y te digo, los ornamentales, bueno, ahí, y hierbas aromáticas. De hecho, Morelos es uno de los principales proveedores de la Florida, de Estados Unidos. Nosotros abastecemos hasta el 60% de las hierbas aromáticas que se consumen en la Florida. Y obviamente, como es un producto que va directamente al consumo, el concepto de buenas prácticas adquiere mayor importancia. Hace algunos años hubo un problema de algún problema de que alguien se intoxicó y rápidamente voltearon a ver a los proveedores, México entre ellos, Morelos, y logramos acreditar que no fuimos nosotros el problema. Entonces, eso evidencia la importancia de la rastreabilidad de la mano con las certificaciones de buenas prácticas. Si usted fuera nombrado secretario de Agricultura del país, ¿cuáles serían sus primeras decisiones? Pues el acceso a los programas, el federalismo. Creo que hoy hace falta que las decisiones se tomen desde el lugar en donde el ciudadano tiene la mejor atención. Creo que hoy al municipio lo hemos soslayado, hoy al municipio prácticamente lo tenemos atado de manos y es en donde pues el ciudadano día a día va y solicita una respuesta y eso genera que el gobierno federal se vea con una presión constante
No es casual que continuamente nos enteremos por los medios que hay movilizaciones en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los productores esperan resolver sus problemas directamente en las secretarías. Si tuviésemos una adecuada estructura de atención en los estados, en los municipios, sin que esto signifique muchos costos, creo que podríamos ofrecerle al productor una mejor respuesta, ser mucho más eficientes con relación a lo que le debemos de dar respecto a lo que necesita y ejercer de una manera también muy rápida. Porque hoy lamentablemente los recursos pues los estamos viendo liberados en el último trimestre del año y eso colapsa la economía porque pues sabemos que mucha de la maquinita económica que representa a nuestro país implica la liberación de recursos por parte del gobierno federal y estatal. Entonces, a veces no es un asunto de que no los quieran liberar, que están atareados tratando de resolver la solicitud de los proyectos, los planteamientos, son tantos, y al tener que concentrarlos en una oficina central, pues se convierten en un verdadero problema. Entonces, yo creo que ese sería uno de los temas a los que le apostaría. Y la eficiencia de los programas pues ya está en función de eso, de exactamente a qué le tenemos que apostar. Digo, creo que ya nuestro país está suficientemente estudiado, sabemos en dónde hay que invertir, cuáles son los dolores de cabeza de las distintas regiones de México y lo que nos queda a nosotros es hacer eficiente la forma en que queremos atender esos problemas con los recursos que disponemos y el lugar donde se encuentra el ciudadano. Creo que esos son los tres temas donde estaría prácticamente atendido cualquier planteamiento de política que pudiéramos hacer desde el gobierno federal. ¿Algo más que le gustaría compartirnos? Pues sobre todo la invitación a que en verdad permitan conocer a nuestro estado. Es un estado no solamente hermoso desde el punto de vista de sus características, municipios que son hoy pueblos mágicos. Morelos tiene un lugar hermoso como es Jardines de México, que es único, se nos ha dicho, no solamente en América, en muchas partes del mundo. Tenemos haciendas, los ingenios de Morelos, que también son lugares hermosos para conocer y para reconocer los productos que en el campo se obtienen, todo lo que es la producción de peces en el pez carne. Tenemos corredores en donde el consumidor puede apreciar el sabor, la variedad, el precio, porque también son muy económicos. Entonces aquí la invitación es esa, que visiten nuestro estado, que se permitan conocerlo y que pues hagamos equipo con nuestros productores. Yo creo que algo que tenemos que seguir insistiendo es que se consuma lo que en México se produce, como hoy lo hacen los países europeos que protegen sus mercados de manera interna y ese es el primer eslabón de desarrollo. Te digo, muchas veces estamos conscientes de que los mejores productos se van al mercado de exportación creyendo que en México no los pagamos, pero yo creo que le tenemos que dar la oportunidad al consumidor y también tenemos que darle la oportunidad al productor para que esos productos de excelentísima calidad, que a veces no los vemos aquí porque los mandamos afuera, pues también los reconozcamos y los paguemos y el productor se beneficie en el mercado interno. Señor secretario, muchísimas gracias por esta entrevista de Agronegocios. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ti y al auditorio por permitir conocer lo que es Morelos en el campo. Esto es Televisión Latina.